Muy buenos días. Gracias infinita a la audiencia que me sigue a través del dial 610 AM de Cristal y presentándolas a ustedes, Dios mediante y a grandes esfuerzos. Este compartir maravilloso cuya edición transmitimos. Hemos presentado a ustedes variables temas que hemos compartido. Y siempre al inicio invocamos la paz. En el nombre del Cristo, que es la paz, que es el nombre sobre todo nombre, que es el amor del amor, que es nuestro Salvador y Liberador. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, y que la gloria de su gracia y el resplandor de su luz, de allí donde la luz se encuentra, ilumine vuestros rostros, vuestra vida, vuestro hogar, y que sea pleno de prosperidad. Amén. Dentro de esas variedades de temas que hemos compartido, los dos últimos se refirieron en dos partes, dijéramos, al desierto, a esas ordalías, dijéramos, que son como pruebas y que no es más que nuestra propia vida cuando aspira a la luz y cuando transita por ese sendero luminoso de la redención. Porque la redención no se ha planteado como tal, o ya no se plantea así, sino que es sustituido por otras palabras y la mente pierde su rumbo. Porque la mente como capacidad, dijéramos, o tributo o recurso para experimentar lo real, no funciona, no es la más adecuada, no. Porque ella reconoce lo que conoce, pero no puede reconocer lo que nunca ha conocido. Y la mente jamás ha conocido ni conocerá lo real, Dios, la verdad. Para ello se necesita otras facultades, otros recursos, otras capacidades que pertenecen al ser, es decir, a Dios mismo. Y en una de sus partes, que es el ser, porque filosóficamente Dios es el ser, ese ser tiene partes infinitas. Y una de sus partes, en su más mínima expresión, que es lo que todavía en algunos de nosotros queda, es la esencia. Solamente a través de la esencia, de la conciencia, es que podemos nosotros experimentar lo real. Ella sí puede reconocer a Dios porque ella dimana de Él. Y entonces ella lo reconoce. Quien no trabaja sobre su conciencia, quien no despierta su esencia, quien no logra la iluminación, no puede experimentar lo real. Tendrá muchas capacidades, será muy ilustre, será muy buena persona, llegará, dijéramos, a gobernante, gobernará, dijéramos, las naciones, será famoso, pero no conocerá nada de lo real. Será ante Dios, dijéramos, una flor que hoy nace y mañana se seca y el viento arrastra. Esa es la verdad. Sin embargo, aquel que ha escuchado la voz que clama en el desierto y que abrió su espíritu y escuchó ese clamor y se conectó con ese clamor, que abrió su corazón para él, es un llamado. Y como ha sido llamado, él ahora dirigirá sus pasos a esa voz que clama. Sin embargo, su fe es inherente al escuchar, porque él no ve el labio, la boca que pronuncia aquel clamor. Pero sin embargo lo escucha y obedece y transita el sendero angosto, estrecho y difícil que lo conduce a la redención, que lo conduce a la salvación, que lo conduce a la autorrealización íntima del ser.
Y vosotros hoy ese llamado. Vosotros tal vez os encontráis en el desierto, tal vez no. Sin embargo, es necesario transitar nuestro desierto para que así podamos vencer a las tinieblas, para que así podamos ser fortalecidos y afirmados en Dios, para que así se pueda producir la salvación dentro de nosotros. Y ese es un trabajo intenso, difícil, casi imposible, pero para Dios no. Si tenemos la asistencia de Él a través de su gracia y de la verdad, y recibimos su auxilio, lograremos realizarlo. Y allí conoceremos la ciencia pura, que son los misterios de Dios, es decir, los misterios de los fenómenos de la vida en su manifestación multidimensional en toda su plenitud. Entonces realmente seríamos sacerdotes de Dios. ¿Por qué? Porque sabríamos y cooperaríamos con Él en su obra. Y esto sería extraordinario, maravilloso, para su gloria. Y entonces Él también nos glorificaría a nosotros. Pero para eso necesitamos transitar el desierto. Llegamos a la ciencia del probismo. A vosotros que anheláis la luz, a vosotros que queréis experimentar lo real, a vosotros que sufrís porque queréis platicar con un ángel, experimentar el espíritu, descansar de la aflicción del cuerpo, etc. A vosotros que anheláis desplegar vuestras alas y viajar por los cielos por donde viajó Pablo y escuchar la voz de Dios como Moisés en el Sinaí. Debéis despertar conciencia, porque si lo lográis, despertaréis. Es así, así es. Y podéis experimentarlo, y también pueden en ese caso valorar su propio proceso, y entonces llegaréis al autoconocimiento. A ese autoconocimiento que tiene como basamento no solamente el Evangelio crístico, sino que también resuena maravillosamente como correspondencia exacta y precisa a nivel filosófico, metafórico, científico y filosófico con el Evangelio del Buda, con el Evangelio de Zoroastro, con el Evangelio de los misterios aztecas y mayas, con el Evangelio de los misterios egipcios. Porque todos los evangelios son la bienaventuranza de la redención. Son las noticias de esa nueva Jerusalén que nos espera. Esa Jerusalén es la misma Heliópolis de los egipcios. Es la misma lejana Tule de los misterios nórdicos. Esa Jerusalén celestial es la novia del novio. El novio es el alma humana. La novia es el alma espiritual, conjuntamente con Atman, que es el espíritu. Y en esas bodas maravillosas y extraordinarias del amor, del cual habla Jesús en su primer milagro, entre comillas, realizado en Belén, cuando transmuta el agua en vino en una boda, y que reitera en varias de sus parábolas, en matrimonio perfecto, es que podemos encontrar a Dios. Porque solo amando conocemos el amor. Pero para amar amando necesitamos morir en el yo. Todo aquel que ha comprendido esto va a transitar su desierto. Y en ese desierto expandirá su amor, porque en el camino su corazón se afligirá al ver a tantos necesitados. Primero los sedientos, Él calmará su sed. Después los hambrientos, Él calmará su hambre. Pero no solamente con el pan y con el pescado, sino también con el perdón y con la sabiduría.
Porque hay algo interesante. Los discípulos, cuando Jesús el Cristo estaba en el pozo con la samaritana, andaban buscando comida para él. Y cuando ellos llegan, le dicen, maestro, rabí, te hemos traído tu comida. Y él le dice que no, porque su comida era dar la palabra de su Padre, que su alimento era la palabra de su Padre y que él se alimentaba con ella era cuando predicaba. Y lo confirma cuando dice, ¿acaso no es más el alimento que el alma y el cuerpo que el vestido? Palabras más, palabras menos, es lo que recuerdo de ese verso diamantino de Jesús en el Evangelio. ¿Acaso no es más el alma que el alimento y el cuerpo más que el vestido? De todas maneras lo pueden confirmar en la Biblia. Sin embargo, el punto es este. Jesús el Cristo enseñaba que no solamente de pan vivirá el hombre, porque lo ratifica cuando es tentado en el desierto, precisamente como la primera prueba del adversario, que es su Lucifer interior, que es la sombra del logo. Y él le dice al tentador que debe obedecerle, que no tentará a su Señor, porque escrito está que no solamente de pan vivirá el hombre. Pero también cuando se transita el desierto, se encuentran los desconsolados, aquellos que fueron engañados, aquellos que sufrieron fraude, aquellos que le rompieron el corazón con un juramento, con una traición. Pero aquellos también que engañaron y que reflexionaron y ahora están desconsolados, o porque perdieron un ser que amaban, o porque perdieron una posesión, o simple y llanamente lloran sollozamente lo que ya no pueden tener. Entonces, este iniciador de la luz, este sacerdote de Dios, aunque esté cansado y afligido y también descorazonado, le infunde desde la profundidad de su conciencia y de su espíritu el aliento del consuelo, de la esperanza y de la fortaleza. Y los mira y les comunica esa presencia universal del amor en sus ojos, que es el resplandor de su luz interior, que es la fuerza de toda fuerza transmitida vivamente para darles ánimo y optimismo. Y le ayuda a levantar y seca sus lágrimas y le abraza y le dice, camina conmigo, hermano, mientras puedas acompañarme. También se consigue el caminante del sendero de la luz en ese camino estrecho, difícil y asolado. Las huérfanos, las mujeres que se encuentran solas, así estén acompañadas, que carecen de amor. Esto es terrible. Sin embargo, él debe guiarlas, orientarlas. Entonces ella no consigue solamente un viandante en el camino, no, sino que se van sumando y se van sumando y se van sumando tantos necesitados, tantos agraviados. Y todos tienen en común un agravio, que están sumidos en la ignorancia, en el yo, en el dolor, en la mente. Y él les dice, despertad, despertad, despertad. Y nadie entiende. Él les dice, renunciad a vuestra riqueza. Y nadie entiende. Él le dice, renunciad a vuestras iras, a vuestra violencia. Sed manso como la paloma. Adorad a vuestros enemigos, perdonadle. Y nadie entiende. Entonces, ¿cómo podremos salir de nuestro desierto? Porque hay algo interesante. Cuando el Cristo llega a la Jerusalén celestial, los que moran allí no están tan afligidos como nosotros, pero sin embargo hay niveles de aflicción para ellos que solamente el Cristo conoce,
y también allí tiene que cumplir una labor, porque la labor del Señor el Cristo es a los exteriores de los exteriores y a los interiores de los interiores. Es decir, que Él no solamente da un mensaje público, de la cual nosotros damos testimonio, y que pertenece al mundo profano, institucionalista, o lo que se conoce como la enseñanza exotérica. Pero Él también da una enseñanza no solamente informativa, sino también orientadora y formativa a la humanidad que pertenece al círculo medio, es decir, al círculo mesotérico. Y allí también hay niveles de niveles. Esto no es tan institucionalista, pero también de enseñanza a los aspirantes a la luz, a los simpatizantes, a los discípulos que se encuentran en la parte superior de ese sendero mesotérico